En esta ocasión no hubo dudas en el foro, entonces en caso que hubiera dudas avísenme por favor por el foro. Con todo gusto nos hacemos cargo en el foro. Por supuesto, me gustaría que si algo no quedó claro, ahí mismo lo puedan compartir. También tienen mi correo electrónico. De igual manera, les pediré un gran favor cuando yo les conteste alguna duda o pregunta que tengan ustedes. Les pediría muy importantemente me comenten si lograron, bueno, más bien, si lo que he puesto ha resuelto su duda o no. De esta forma yo pueda expandir más o quizá ofrecer alguna forma diferente de explicar las cosas. Por favor, sin ninguna pena, con todo gusto estoy para asistirles realmente. Ok, entonces vamos a llevar unos cuantos temitas del temario de esa misma semana, semana 3. Comenzamos entonces con el presente perfecto, present perfect. Ahora bien, el presente perfecto para nosotros lo vamos a ir viendo, vamos a estar viendo una historia de todo esto, además de todo, porque realmente qué mejor forma de entenderlo que pues realmente leyendo, y les vamos a ir leyendo en inglés y traduciendo un poquito al español para ver cómo va. Por ahora, ¿en qué se usa? Se usa en acciones que siguen en proceso, o sea, siguen siendo, esas acciones siguen pasando. También hay acciones recientemente terminadas, experiencias, acciones que ocurren en un tiempo no especificado en el pasado. Usamos esta serie de adverbios como pueden ver aquí en la tablita. Just, so far, ever, never, already, yet. Estaremos abordando el tema de los adverbios en otro momentito. Ahora bien, en cuanto a preposiciones, se usan muy comúnmente since y for. Since lo usamos, I haven't eaten sushi since last year. Lo que nos dice aquí, no he comido sushi desde el año pasado. Entonces sabemos que since significa desde y ya podemos darnos una pequeña probadita de lo que el presente perfecto es. Básicamente, en esta oración, como dice, yo no he comido, entonces es todas las oraciones que son he comido, he ido, he estado y así con todas las personas gramaticales. ¿Y qué tal usando la preposición for? I haven't eaten sushi for 3 years. No he comido sushi en 3 años. En esta ocasión, for nos sirve como en para mencionar que en los últimos 3 años no ha comido sushi la persona que está indicando esta oración. En cuanto a los verbos, bueno, los verbos regulares, para crear el participio se les añade la ed al final. Asimismo, cuando hablamos de work, trabajar, work, en presente, pasado, worked, participio, worked también. En verbos irregulares, les he compartido ya, he tenido la oportunidad de compartirles una lista de verbos. En cualquier caso, lo pueden buscar en internet, simplemente lista verbos irregulares inglés en Google, lo pueden encontrar. Los verbos irregulares, infortunadamente, no tienen reglas y como tal, pues se tienen que ir aprendiendo como los vayamos viendo, se tiene que ir macheteando, talacheando por separado, debido a que, bueno, infortunadamente no hay reglas. La única regla aplica con los verbos regulares, añadiendo el ed. Ahora bien, avanzando entonces. Presente perfecto para hacer hincapié en todo esto. Primero hablábamos de que se usa en un tiempo no especificado antes de el ahora. Entonces hay 3 oraciones. Ejemplo, I have seen that movie 20 times. Yo he visto esa película 20 veces. Esta oración de hecho se permite interpretar palabra por palabra. Yo he seen, visto, that, esa, movie, película, 20 times, veces. Uno a uno. Entonces, fantástica esta oración para que ustedes la entiendan palabra por palabra. Entonces, I have seen, yo he visto. ¿Qué tal la siguiente? There have been many earthquakes in California. Para no agraviar actualmente a los Estados de México, esta oración dice, ha habido, o han habido en este caso, han habido muchos terremotos en California. There have been, han habido, many, muchos earthquakes, terremotos en California. Hablamos de las preposiciones en, nos sirve para mencionar una ciudad o un estado, como en este caso el estado de California en los Estados Unidos. ¿O qué tal la tercera? Nobody has ever climbed that mountain. Nunca nadie ha trepado o escalado esa montaña, subido esa montaña. Entonces, nobody, nadie, ha
Nunca, en este caso ever, cuando se aplica en negativo, funciona como nunca. He escalado esa montaña. Entonces, hablábamos de tiempo no especificado antes de la hora, ¿cierto? De esta forma se entiende muy bien. Yo he visto esa película 20 veces, ha habido muchos terremotos en California, nadie nunca ha escalado la montaña. No hablamos de un tiempo presente, sino hablamos de un tiempo en el pasado, en el que se vieron las películas 20 veces, un tiempo en el pasado donde hubo terremotos en California, un tiempo en el pasado, realmente, o bueno, un tiempo en el cual nunca ha existido alguien que haya escalado dicha montaña. Continuando entonces, la otra forma, expresiones de tiempo y el presente perfecto. ¿Cómo usamos las expresiones de tiempo en estos momentos? Hay ciertas expresiones de tiempo que tenemos que evitar. No podemos ser específicos, entonces. Significa no podemos decir 2 years ago, no podemos decir hace 2 años. No podemos decir el año pasado, tampoco podemos decir last year, solito. En la primera oración lo vemos como si lo podemos usar. Have you been to Germany in the last year? En este sentido no usamos last year, no significa aquí el año pasado. Significa lo siguiente. Has estado tú, porque tenemos you ahí, has estado tú en Alemania en el último año. Significa en un tiempo entre hoy y los últimos 365 días, has estado tú en Alemania. No es lo mismo decir el año pasado. Ahora bien, ¿qué tal? I have seen that movie 6 times in the last month. No decimos un día del mes, no decimos hace 2 semanas, decimos en el último mes. Significa en los últimos 30 días. Yo he visto esa película 6 veces, 6 times. ¿Qué tal la tercera? My car has broken down 3 times this week. Mi automóvil se ha descompuesto 3 veces esta semana. No sabemos qué día fue, sabemos que en los últimos 7 días, no habla de esta semana de lunes a domingo, sino habla de una semana atrás desde el día que se comenta esta declaración. Entonces, my car has broken down 3 times this week. Mi automóvil, mi coche, se ha descompuesto 3 veces esta semana. Nuevamente les comento acerca de pues esta pequeña tablita que tenemos aquí a un lado. Realmente nos ayuda a entender que exactamente la extensión de tiempo que aplica, ¿no? Pasado, presente, futuro, past, present, future, y habla exactamente de lo que abarca un tiempo no especificado. Ahí está el puntito azul que nos habla de lo que no está especificado exactamente dónde está, pero que está entre el pasado y el presente actual. Muy bien. Continuando entonces, para que no hacerles el cuento muy largo todo esto. Muy bien, entonces nos vamos a hacer cargo ahora. Vamos a hacerlo un poquito diferente. En esta ocasión entonces nos vamos a hacer cargo, como les había comentado, de ver pues textos, aprovechando que bueno, no habrá participación en esta lección. Entonces déjenme acomodar aquí mis barritas de herramientas para que pueda verlo. Tengo que mover esta cosita por acá. Ok, por ahora podemos decir, empezamos este cuentito, les voy interpretando cómo vamos acabando los párrafos. Recently, it has snowed in Maria's town. In the last week, it has snowed 3 times. Maria has always loved the snow. She has played in the snow many times before. Entonces este párrafo nos dice, recientemente ha nevado en el pueblo de María. En la semana que pasó, ha nevado 3 veces. María siempre ha amado la nieve. Ella ha jugado en la nieve muchas veces en el pasado. Maria's dog, Sparky, has never played in the snow. This is Sparky's first snow. He has not felt the cold yet. Ahora, esta parte dice sí, el perro de María, llamado Sparky, nunca ha jugado en la nieve. Esta es la primera vez que está Sparky en la nieve. Él nunca o él no ha sentido el frío aún. En esta ocasión vemos yet, uno de los adverbios que les mencionaba. Este adverbio, de acuerdo a la posición que aplica, en la cual se sitúa en estos momentos al final de la oración, quiere decir aún. O sea, todavía. Continuando,
Maria has just received a new sled for Christmas. She puts on her warm clothes and snow boots. She pulls the sled up the hill. Sparky has run outside with Maria. Sparky has followed Maria up the hill. He feels good. Continuando entonces, María acaba de recibir o ha apenas recibido un nuevo trineo para Navidad o por Navidad. Ella pone su ropa calientita, se pone más bien su ropa calientita y sus botas para la nieve. Ella jala este trineo hacia arriba de la colina. Sparky, el perrito, ha corrido hacia afuera con María y Sparky ha seguido a María hacia arriba de la colina. Él se siente bien. Entonces, volvemos a encontrar otro adverbio en la primera oración del tercer párrafo, just. María acaba de recibir. Just nos sirve para decir algo que acaba de suceder. María ha acabado de recibir un nuevo trineo para Navidad. Sería la forma más exacta de decirlo de acuerdo al tiempo. Entonces podemos ver just en la primera oración, tercer párrafo. Cuarto párrafo entonces, fourth paragraph. Maria has finally reached the top. She sits on her sled. She rides down the hill. Sparky runs beside the sled. They have finally reached the bottom. Sparky has followed Maria all the way down the hill. Sparky has decided that he likes the snow too. Entonces, cuarto párrafo, María ha finalmente alcanzado la cima de la colina. Por cierto, ella está sentada sobre el trineo. Ella conduce hacia abajo de la colina este trineo. Sparky corre al lado del trineo. Ellos finalmente han alcanzado la parte final. Sparky ha seguido a María todo el camino hacia abajo de la colina y Sparky ha decidido que a él le gusta la nieve también. Muy bien, entonces hemos usado finally también en esta primera oración. Como pueden ver, finalmente otro adverbio que aparece en la primera oración de el último párrafo de esta historia. Espero haya quedado entendida la historia en estos momentos. De aquí en fuera vamos entonces a arrojar preguntas. Ya tienen la respuesta ahí para que no me tengan que estar regresando a la historia misma. Vamos a dejar ciertas preguntas ahí donde viene questions acerca de esta historia. Entonces, ustedes tendrán la oportunidad, por supuesto, de ir regresando a la historia cuando le puedan poner ustedes pausa. Sin embargo, bueno, en este momento yo no tengo la opción para ello, por eso he puesto también las respuestas. Ustedes pueden encontrar la respuesta en la misma historia. Entonces, en la primera, por ejemplo, dice, recently, where has it snowed? Nos ayuda entonces, recientemente, ¿dónde es que ha nevado? Nos ayuda entonces a ver cómo hacemos la pregunta hacia la respuesta. Por ejemplo, la primera respuesta es hasta el primer punto de abajo donde está subrayado. Entonces dice, recently, it has snowed in Maria's town. Donde la pregunta era, ¿dónde ha nevado? La respuesta es, recientemente ha nevado en el pueblo de María. Entonces ahí tenemos las dos versiones de la oración. ¿Cómo? Aquí voy a poner aquí en un cuadrito la pregunta específicamente y voy a poner en otro cuadrito la respuesta específicamente a esa pregunta. Entonces, en verde podemos ver la pregunta, where has it snowed? En azul podemos ver la respuesta, it has snowed. El resto del predicado, in Maria's town, ya realmente respondió la pregunta. Como podemos ver, se reconfigura la pregunta. He hecho énfasis en esto en sus lecciones, me parece. Donde la pregunta usa palabras que se usan en la respuesta usa palabras que se usan en la pregunta. Entonces, arrojando la pregunta primero, reconfiguramos el verbo, el pronombre, en este caso it, lo ponemos al principio en la respuesta y lo ponemos seguido del verbo en la pregunta. En la respuesta, entonces, primero el pronombre, después el verbo has, después not, que es el participio pasado, y después, pues, realmente la respuesta. En este caso, nos preguntamos where, que es dónde. Y preguntamos dónde, nuestra respuesta realmente tiene que ser una ubicación. En este caso, nuestra ubicación es Maria's Town, el cual es el pueblo de María. Continuando con la siguiente pregunta. How many times has it snowed there in the last week? ¿Cuántas veces ha nevado ahí en la última semana?
respuesta obviamente, lo seguido después del cuadrito azul. It has snowed there 3 times in the last week. Ha nevado ahí 3 veces en la última semana. La misma configuración para pregunta y respuesta. Pregunta, how many, cuántas veces. En este caso, how many times, perdonen, es cuántas veces. Y la respuesta entonces, it has snowed there. Y contestamos entonces la pregunta de how many times con 3 times, 3 veces. Entonces, ¿cuántas veces? Decimos 3 veces en la oración. Y complementamos el resto del predicado con el resto del predicado de la pregunta. In the last week. E igual la respuesta es in the last week, en la última semana. Avanzando entonces a la segunda pregunta. Has Sparky ever played in the snow before today? ¿Ha Sparky alguna vez jugado en la nieve antes del día de hoy? Mi respuesta es, por supuesto, no. Eso fue lo que escuchamos en la historia, que él nunca había jugado en la nieve. Vamos a ver cómo se responde en esta. Dice, no, Sparky has never played in the snow before today. Entonces decimos simplemente no. Sparky nunca ha jugado en la nieve antes de hoy. Segunda pregunta, what has Maria received for Christmas? Y mi segunda respuesta entonces, Maria has received a new sled for Christmas. Donde la pregunta dice, ¿qué ha recibido María para Navidad? Nuestra respuesta obviamente se vuelve, María ha recibido un nuevo trineo para Navidad. Christmas, Navidad. Tercera pregunta entonces. Where has Maria taken her sled? ¿A dónde? Where, nuevamente, ¿dónde? ¿A dónde ha llevado María su trineo? La respuesta, por supuesto, es María ha llevado su trineo a la cima de la colina. Maria has taken her sled to the top of the hill. Muy bien. Volvemos a ver la configuración. Pregunta interrogativa, where, ¿dónde? Seguido de la pregunta interrogativa viene el verbo has. O sea, en este caso, haber. Luego, ya sea, en este caso el pronombre personal podría ser she, sin embargo lo sustituimos por la persona, en este caso Maria. Después el participio taken, después adjetivo posesivo her, y después, bueno, el sustantivo trineo, sled. Entonces, reconfigurando esta oración interrogativa, hacemos la afirmación, Maria, usamos entonces primero la persona, después el verbo has, después el participio taken, después el adjetivo posesivo her, después el sustantivo sled, hasta ahí vamos, María ha llevado su trineo, y complementamos entonces ya realmente con la respuesta. Otra vez preguntamos where, o sea, ¿dónde? Y nuestra respuesta es to the top of the hill, o sea, ¿a dónde? A la cima de la colina. Muy bien, entonces estamos respondiendo a la pregunta where, dónde, al final de la oración. Y reconfiguramos, antes de ese final de la oración, reconfiguramos la pregunta misma, nada más para colocar las cosas en orden en una declaración afirmativa. ¿Qué tal la pregunta de seguimiento? Who has followed her? ¿Quién la ha seguido? Otra vez, who has followed her? En este caso, un dato muy curioso que nos encontramos que será importante echarle unos segunditos de tiempo, porque en el caso de la primera pregunta, where, ahí lo podemos ver, where has Maria taken her sled? Podemos ver que la pregunta está tratando de evocar, tratando de conseguir una respuesta que realmente no tenemos en la pregunta, ¿cierto? Tenemos que ir a buscar exactamente esto y tenemos que generar un predicado de esta pregunta. Maria has taken her sled to the top of the hill. Entonces generamos un predicado, lo voy a resaltar por acá. Entonces, taking her sled, a donde lo llevó. Entonces, she took it to the top of the hill. Generamos entonces el predicado completo aquí. Sin embargo, cuando usamos who como pregunta, que es quién, generalmente cuando preguntamos who, ya lo habíamos visto en la primera semana, who has followed her, ¿quién la ha seguido? Nuestra pregunta who siempre pregunta por el sujeto y no el predicado, ¿cierto? Entonces, who pregunta por el sujeto significa que gracias a este tipo de pregunta, la pongo en azul, who, podríamos de hecho, sin contar el predicado de esta oración completamente, podemos sustituir who por el pronombre personal, o en este caso, Sparky. Muy bien, en este caso sustituimos it, que es el perro, it,
Sparky, siendo el perro, se usa el nombre ahí en lugar de who. Entonces, si yo pusiera Sparky arriba, voy a ponerle una flechita. Si yo pusiera Sparky en lugar de who, aquí donde voy a poner la flecha. Muy bien. Si yo sustituyo who con Sparky, yo estoy haciendo una respuesta. Podría eliminar entonces. Puedo eliminar por completo el signo de interrogación aquí mismo. Y estoy generando la respuesta. Yo elimino ese signo de interrogación. Dice nada, entonces Sparky has followed her. Significa Sparky la ha seguido. Y es justamente como va a empezar nuestra respuesta, porque estoy preguntando de who. Entonces sustituyo who por la persona o la cosa, en este caso Sparky, o el pronombre personal it, o he, o she, o I, o we, el que sea, que aplique en esta ocasión, por supuesto. En esta ocasión es it, nuevamente para enfatizar. It has followed her, o Sparky has followed her, es la respuesta a who. Sin embargo, continúan aquí, por supuesto, añadiendo el lugar. Añaden el lugar para que tengan el contexto. Entonces, Sparky has followed her up the hill. Sparky la ha seguido hacia arriba o hacia la cima de la colina. Espero que hasta ahora vaya todo claro. Entiendo que son muchísimos conceptos que tengo que, bueno, empezar a meter en este poquito tiempo que tenemos. Tenemos un buen tiempecito para seguir. Pero bueno, vamos a continuar por ahora. A lo siguiente. ¿Cómo? Vamos a reescribir oraciones entonces para poder enfatizar esta situación. ¿Cómo vamos a reescribir oraciones? Ustedes pueden ver una oración. Esta oración fue tomada del texto. Entonces, la acabamos de ver apenas, de hecho, en la diapositiva pasada. Sparky has followed Maria all the way down the hill. Bueno, esta más bien habla de que siguió a María al lado del trineo, habíamos visto en la historia. Sparky ha seguido a María todo el camino hacia abajo de la colina, en este caso. Down the hill, hacia abajo de la colina. Entonces, ¿cómo yo transformo esa declaración afirmativa? Porque no es negativa, por supuesto, porque dice Sparky ha seguido a María todo el camino hacia abajo de la colina. ¿Cómo hago esto negativo entonces? ¿Cómo digo yo que Sparky no ha seguido a María hacia abajo de la colina? ¿Cómo niego esa declaración afirmativa? Bien fácil. Entonces lo vamos a hacer aquí, mientras lo pueden ustedes ver, lo hago con ustedes. Sparky entonces has not, que es exactamente lo mismo. Has, a ver si aquí está muy bien. Hasn't followed Maria all the way down the hill. Entonces podemos ver exactamente, ahí estamos, como en este caso negamos bien fácil, podemos usar has not, simplemente negamos el verbo has o hasn't. Entonces Sparky hasn't followed Maria all the way down the hill. En este caso hemos visto pasado simple, que su uso did, el verbo que le sigue a did, tiene que estar en infinitivo, o sea, no conjugado, o sea, no puede acabar en ed. En este caso, cuando usamos el perfecto, sí hay ed porque necesitamos ese participio. De hecho, el verbo conjugado es has. Entonces, el otro no es realmente función de verbo, sino realmente nada más es un complemento participio. Entonces, Sparky has not followed Maria all the way down the hill. Así nos queda entonces la negación de esa declaración afirmativa. Ahora bien, ¿qué tal hacer una pregunta cerrada? O sea, una pregunta para la cual mi respuesta sea sí o no, usando la información de la oración al principio, la oración base, que es Sparky has followed Maria all the way down the hill. Con esa información, por supuesto, que yo puedo generar una pregunta cerrada. ¿Cómo hago una pregunta cerrada entonces? Nuevamente uso los verbos que me da la misma oración. Entonces, donde en pasado simple puedo decir Sparky followed Maria all the way down the hill. Entonces he cambiado el tiempo pasado simple. Sparky siguió a María todo el camino abajo de la colina. En esa oración podía empezar con did y usar did Sparky follow Maria all the way down the hill. No lo voy a poner aquí porque ese es el tiempo pasado simple. Ahora en presente perfecto voy a usar entonces el verbo que nos da ahí, que es has. Y vuelvo a reconfigurar, entonces cuando hago la pregunta empiezo con un verbo, a menos que tenga una palabra interrogativa, en cuyo caso empieza la palabra interrogativa, who, where, how, why, whose, whom, etc. En este caso que no empieza así, empiezo con el verbo. Entonces, has, ya vieron cómo lo he acomodado en primera posición en lugar de segunda como en la oración base. Has, acomodo entonces la persona, en este caso Sparky, bueno, la cosa en este caso, Sparky followed Maria all the way down the hill.
Y ahí está. ¿Ha seguido Sparky a María todo el camino hacia abajo de la colina? Listo. Y entonces obviamente mi respuesta debe ser sí o no. Por algún motivo no se puede ver, lo siento mucho. Pero bueno, down the hill y viene el signo de interrogación. Muy bien, ya que sabemos entonces que sí se pueden hacer preguntas cerradas directamente de una declaración afirmativa, ahora voy a cambiar esa misma declaración afirmativa, Sparky has followed Maria all the way down the hill, y la voy a cambiar a hacer una pregunta usando una palabra interrogativa, como había dicho, how, who, why, where, when, whose, whom, how much, how many, hay muchísimas, vean por favor su material. En cualquier caso, aquí podemos ver que está resaltado, de hecho, que una parte de la oración está resaltada, está subrayada. En este caso, está subrayado down the hill. Significa hacia abajo de la colina, ¿no? Como lo hemos visto ya incansables veces. Entonces, significa mi pregunta con una palabra interrogativa tiene que hacer referencia a down the hill. Y hacia abajo de la colina me imagino que se pueden imaginar que es una ubicación, ¿cierto? Entiendo que es una ubicación en movimiento. Entonces nos preguntaríamos en español, ¿hacia dónde? Pero en inglés no es necesario hacer tantos malabares, simplemente usando where nos ayuda entonces a hacer la pregunta. Entonces, ¿dónde va hacia dónde? Funciona igual. Y mágicamente nos va a servir idéntico que la pregunta de arriba. Where has Sparky followed Maria? Y podríamos añadir all the way. Me parece más orgánico no añadirlo, entonces lo voy a borrar, lo voy a escrito, no sé si lo pueden ver. Where has Sparky followed Maria? ¿Hacia dónde ha seguido Sparky a María? Y como, bueno, ¿hacia dónde la ha seguido? La respuesta está en la pregunta original, ¿no? Down the hill. Esa es mi respuesta. So Sparky has followed Maria all the way down the hill. Sigue siendo exactamente esa declaración afirmativa. Ahora es nuestra respuesta específicamente. Espero que por ahora vaya todo bien y esté entendible. Me parece que ahora vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a usar, ya usamos el presente perfecto, ahora nos vamos al pasado perfecto. Ya entendiendo el presente perfecto, este ya no es tan trabajoso. Entendemos que va a ser la misma dinámica para ambas cosas. Entonces, cuando usamos entonces el pasado perfecto debe estar, o por supuesto en su material, un segundito por favor. Entonces, en cuanto a usos, use, nos sirve cuando una acción terminada antes que otra en el pasado. ¿Qué más? ¿Para qué nos sirve más? Para mencionar un periodo de tiempo antes de un evento en el pasado, para usarlo con voz pasiva, ya llegaremos a ese tema, no comamos ansias, y cuando usamos if como un condicional. Para nosotros el if condicional es sí, no sí como afirmación de sí, este día sí, no, sino si el otro día hubiera ido a la escuela, entonces hubiera aprendido ese tipo de sí. Adverbios muy similares, usamos just, usamos already. En cuanto a preposiciones, usamos exactamente las mismas, podemos usar since. I haven't eaten sushi since last year, ya lo hemos visto en diapositivas pasadas, y for, I haven't eaten sushi for 3 years, nuevamente lo hemos visto. De igual forma, verbos en este caso, los participios, verbos regulares, añadimos ed al final, verbos irregulares, hay que aprendérselos como los vayamos encontrando. Entonces, vamos hacia adelante con lo siguiente. Muy bien. Entonces, ahora, pasado perfecto. Acción completada antes de otra cosa en el pasado. Entonces, podemos ver la grafiquita del lado izquierdo. La grafiquita del lado izquierdo nos dice exactamente dónde nos encontramos en el tiempo. Entonces, de presente a futuro, absolutamente nada. De pasado a presente, sin embargo, podemos encontrar entonces ahí la división. Un tiempo en el pasado donde se ha completado una acción antes de otra, por eso está la X ahí. Se completó antes de esa otra acción que representa la X, la otra acción que ya fue, que no ha sido completada. Entonces, como ejemplos, tenemos 3 oraciones nuevamente. I had never seen such a beautiful beach before I went to Hawaii. Entonces, antes, podemos decir esta misma oración y se los voy a anotar aquí arribita. Vamos a ver, podemos ver esta misma oración simplemente con otro sentido. I have
never seen such a beautiful beach before I went to Hawaii. Ok, ahí tenemos exactamente la misma oración. Perdón, ya no tenía que cambiar el never. Me brinqué una E por ahí, lo siento mucho. Tenía N-E-V-E-R. En cualquier caso, el sentido de las dos oraciones es un poquito diferente. Donde del lado izquierdo, del lado verde, pueden ustedes ver, I have never seen such a beautiful beach before I went to Hawaii. Nunca había visto una playa tan bella antes de ir a Hawái. En la segunda oración, la del lado derecho, la del color gris, I had never seen such a beautiful beach before I went to Hawaii. Este tiempo prácticamente no, en español prácticamente no lo escuchamos aquí en México, cuando menos. Porque usa have, que es el pasado del verbo have, que podemos ver en la parte verde. Entonces, ese mismo verbo pasado, donde nosotros decimos yo he estado o nunca he visto, en este caso, I have never seen, nunca he visto. Para nosotros en español el pasado de eso es nunca hube visto. ¿Sale? Entonces nunca hube visto tal playa tan hermosa antes de que yo estuviera en Hawái. Entonces, I went to Hawaii, quisiera hacer hincapié. Estamos complementando entonces. I went to Hawaii lo complementamos con pasado simple, ¿cierto? I went, yo fui. I go to Hawaii, presente, yo voy a Hawaii. I went to Hawaii, pasado simple. Entonces esto nos va a ayudar a complementar nuestra oración anterior, o sea, para mencionar que fue una acción completada antes de que otra cosa sucediera en el pasado. Entonces, lo que sucedió en el pasado que fue a Hawái. Lo que quiso decir es que antes de haber ido y estado en Hawái, nunca había visto una playa tan hermosa, o nunca hubo Profe, visto. ¿me escuchas? Adelante. Sí, Sí, claro que sí. una preguntota. Del lado verde es el ejemplo en presente, presente perfecto. Exactamente, el lado verde es presente perfecto. ¿Qué tal? Shirley, Y asumo yo, ¿verdad? sí. Bueno, Fantástico. la diferencia entonces sería en el auxiliar, que sería had, pasado, y en presente have. Bueno, Exactamente. Exactamente. La diferencia realmente es ese verbo, have o had, que es el pasado de have. y en Precisamente. cuanto al siguiente verbo, los verbos deben de ser en participio, igual, en pasado, participio pasado. Exactamente. Como seen, lo puedes ver ahí. Visto. Ok, está bien. Seen, gone, went. Muy bien. Si hay otra duda, por favor, avísame. De hecho, noté que habías entrado, no sabía si seguías aquí con nosotros, bueno, conmigo en este caso. Entonces, si hay dudas, por supuesto, adelante, sin miedo a participar. Yo había planeado esta lección sin participación, pero por supuesto que mucho mejor que estés aquí para participar y quizás dudas que tengas tú las tengan tus compañeros. Esto es muy, muy útil. Ah, Gracias. no, de nada. Muy bien. Si gustas, continúo con la segunda oración entonces, mientras tanto. Sí, sin problema. En este sentido, am, en este sentido es una oración tanto diferente porque podemos, por ejemplo, vamos a brincarnos la del medio, vamos a usar la de, ¿qué tal, Mateo? ¿Me logras escuchar? Me parece que acabas de llegar. Muy bien. No sé si me escuchas, Mateo, no te escuchamos nosotros por acá, al menos yo todavía no. Sí, buenas Eh, noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a los últimos, ¿qué? 20 minutos, 20 y tantitos minutos de esto. Por ahora estamos viendo pasado perfecto, dice arriba past perfect, y vemos el caso en cuando se completa una acción antes de algo en el pasado, de otra acción en el pasado. Entonces vamos a ver la tercera oración en este caso. Si no tienes inconveniente, vamos a ver la oración, es la tercera de la derecha. Christine had never been to an opera before last night. Entonces, Christine nunca hubo estado en la ópera antes de la noche anterior. Significa entonces esta otra vez, lo podemos lo podemos transformar nuevamente igual de facilito a presente perfecto, ¿no? Simplemente Christine, en lugar de had, que es el pasado de have, usamos entonces el presente. Has, por tercera persona del singular, has never been to an opera before last night. Entonces, Christine nunca estuvo o nunca ha estado en la ópera antes de la última noche. De forma muy precaria interpretado.
Es un poquito difícil usar el pasado perfecto porque bueno, no lo usamos con costumbre en español, entonces es difícil pensar de ello, o pensar en ello, perdón, bueno, en español realmente difícil convertir una oración que tuviéramos en la mente de español a inglés usando este tiempo. Veo que bueno, no lo usamos, no tenemos la costumbre de usarlo. Ok, en la segunda oración, la que está en medio, es un tantito diferente. Dice, he did not have any money because he had lost his wallet. Entonces, de igual forma nos habla de dos eventos diferentes. Entonces dice, él no tenía nada de dinero. Y nos habla, ¿por qué? Porque él había perdido, más bien, él hubo perdido su billetera, o su cartera, en este caso. Como él hubo perdido su cartera, él no tuvo o no tenía nada de dinero. Muy bien. Otra vez, podemos ver el pasado simple, he did not have. Entonces, pasado simple usamos did como auxiliar. Muy sencillo. Have lo dejamos sin conjugar porque es la regla de usar un verbo auxiliar como did. Pero en el momento que meto la otra oración, because, en el momento que entra esa segunda oración, because he had lost his wallet. Entonces, ambas oraciones funcionan completamente. Because en este caso, que es porque se está usando como conjunción, o sea, une las dos oraciones. Si yo elimino because y separo las oraciones, funcionan por sí mismas. He did not have any money. Él no tenía nada de dinero. Y la segunda oración sería, he had lost his wallet. Él hubo perdido su billetera. Entonces funcionan por sí mismas. Nosotros nunca decimos él hubo perdido. Entonces, nosotros quizá pudiéramos haberlo dicho de otra forma. He lost his wallet. Quizá hubiera sido más orgánico para nosotros. Él perdió su billetera. ¿Cierto? No es exactamente lo mismo, aunque se refiere a la misma cosa. Espero que hasta ahora vayamos bien. Entiendo, Mateo, por ejemplo, y Charlie, no sé exactamente qué tan adentro en la lección entraron, pero bueno, espero que no estén muy confundidos hasta ahora. Por supuesto, como había mencionado, si hay dudas o preguntas, aquí estamos. Interrúmpanme en cualquier momento. Sí, yo hay cualquier cosa, pues me comunico con usted en el correo. Fantástico, claro que sí. Con todo gusto, Mateo. Muy bien. Entonces, continuamos rápidamente. Pasado perfecto porque nos come el tiempo. Ahora bien, en pasado perfecto seguimos en ello. Past perfect. Dice duración antes de otra cosa en el pasado. Déjenme eliminar aquí todos los dibujitos. Muy bien. Ahí está nuestro grafiquito. Pasado, presente, futuro. Nada de presente a futuro. De pasado a presente, entonces, nos habla de que es una duración de una actividad en duración hasta que algo ocurrió que interrumpió la duración de esa actividad en el pasado también. Entonces, por ejemplo, la primera oración dice, we have had that car for 10 years before it broke down. Donde podemos hacer, de igual forma, para tenerla de referencia, donde podemos hacer también la oración en presente perfecto. We have had that car for 10 years before it broke down. Entonces, en presente perfecto, nosotros hemos tenido ese coche por 10 años antes de que se descompusiera. Okay, it broke down, pasado simple, se descompuso en el pasado. Oh, we have had that car for 10 years. Ahora bien, cuando lo transformo a pasado perfecto, otra vez, ese have que usé en el presente perfecto, déjenme ponerle aquí un cuadrito, ese have de aquí, cambia entonces acá a pasado. Have es el participio de el verbo have en presente. Entonces, we have had, nosotros hubimos tenido ese coche por 10 años antes de que se descompusiera. Es más o menos la misma idea. Habla por supuesto de una situación un tantito diferente. Nosotros tuvimos o hemos tenido ese coche por 10 años, la otra dice hubimos tenido ese coche por 10 años. Entonces, en una ya no tienen el coche, en la otra todavía tienen el coche. ¿Cierto? Espero que eso es lo que quede claro. En la segunda oración, by the time Alex finished his studies, he had been in London for over 8 years. En el momento en que Alex acabó sus estudios, entonces, pasado simple otra vez, by the time, en el momento, quitando el momento como complemento, nomás dejando Alex finished his studies,
muy simplemente, Alex terminó sus estudios, pasado simple, Alex finished con ed al final, el verbo conjugado en pasado. Alex finalizó sus estudios. Y empezamos con la segunda oración. He had been in London for over 8 years. Él hubo estado en Londres por más de 8 años. Entonces, para el momento en que Alex terminó sus estudios, él ya llevaba, es lo que hay que entender, él ya llevaba más de 8 años viviendo en Londres. Eso es lo que quiere decir esta oración. ¿Qué tal la tercera? They felt bad about selling the house because they had owned it for more than 40 years. Entonces, they have felt bad, ellos se sintieron mal acerca de vender su casa o vender la casa porque ellos hubieran sido dueños en este caso, hubieran tenido propiedad de ella, o sea, la casa, más de 40 años. Otra vez, nos ayuda entonces el pasado simple, they felt bad, ellos se sintieron mal. Y después, para complementar por qué exactamente se sintieron mal, usamos pasado perfecto. They had owned it for more than 40 years. Hubieran tenido propiedad de ella por más de 40 años. Muy bien, entonces de hecho, debido a eso se sintieron mal. Les quisiera preguntar, ¿hasta ahora ha quedado entendido esta parte? Aprovechando que están por acá. Yo tengo una duda, profe. En cuanto, bueno, ya ahí ya voy aclarando mis dudas, porque sí tenía duda de lo que es el presente perfecto, pero en cuanto a una negación, para negar un presente perfecto, ¿nos podría poner otro ejemplo? ¿Podría darnos otro ejemplo de una, por ejemplo, de esa misma oración, una negación, pero presente perfecto? Igual comparando en el pasado, si no es mucha molestia. No, claro que no. Déjame ver cuál es. Ok, la podemos transformar. Va a salir un poquito precario, pero bueno, creo que va a cumplir el objetivo de que veas cómo se niegan. Vamos a usar la verde que ya está puesta y la de arriba a la derecha, ¿no? Sí. Vamos a usar esas dos que ya están ahí. Entonces, es muy fácil, de hecho, cómo lo niego. La forma en inglés es bien facilita negar porque usamos not para negar, ¿cierto? Entonces, haciendo exactamente la misma oración, la voy a poner en rojito abajo. No sé si ya la pueden ver la primera palabra que escribí. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, la voy a dejar ahí. Porque no tiene sentido antes de que se descompusiera, obviamente, porque bueno, ya no aplica. No habíamos tenido ese coche por 10 años antes de que se descompusiera. No sé si tiene mucho sentido. Pero bueno, la oración principal, we have had that car for 10 years. Antes de usar before como conjunción para unir una segunda oración, que es it broke down, que es pasado simple, dejando nada más la oración que está en presente perfecto, que es we have had that car for 10 years. Nosotros hemos tenido ese coche por 10 años. Lo niego de esta forma. We have not had that car for 10 years. Entonces have no cambia porque bueno, ese es el participio. Sin embargo, para negar, entonces, uso el not. De igual forma, pues podemos, en lugar de usar not, podemos igual hacer la contracción, ¿no? De esta forma. Haven't. So we haven't had that car for 10 years. Y puse 10 years en lugar de 10 years. Lo siento, esa H no hay. De hecho, vamos a ponerle aunque sea un cuadrito para ver si la H la podemos medio borrar. No, no funciona muy bien. Olviden esa H que está ahí, por favor. Okay. Muy bien. De igual forma, del otro lado, entonces, podemos hacer la misma cosa. Entonces, vamos a ponerlo abajito, entonces el texto. Abajito, a ver si nos cabe aquí. We have had that car for 10 years. Igual, voy a omitir el complemento que está en pasado simple, que es it broke down, pero voy a dejar la frase en pasado perfecto. En este caso, si quiero negar, lo que yo tengo que hacer es simplemente añadir el not. En este caso lo contraigo y voy a añadir aquí el had not, simplemente como referencia. Entonces, we haven't had that car for 10 years. No hubimos tenido ese automóvil por 10 años o ese coche por 10 años. ¿Sale? Así de sencillo se puede negar la oración. ¿El verbo queda igual?
De hecho, el verbo se le añade el not. Sí, El sí. participio queda igualito, sí. Ajá, el participio igualito, nada más el auxiliar. El auxiliar. Ajá, sí. Ajá, en este caso, have es nuestro verbo principal. Cuando lo usamos en pasado se vuelve had. El pasado Ah, de have es had. Entonces, ese es el verbo en pasado conjugado, el que está en el cuadrito rojo. Ese es el ah, verbo. Ahora, el siguiente had, aunque sea igualito, ese casualmente, el verbo conjugado en pasado es had. Y el participio también, el participio pasado también es have. Entonces, en una tablita de verbos, el presente sería have, el pasado sería had y el participio sería had. ah, Igualito funciona con work, trabajar, work, pasado worked, participio worked. ok. Son tres diferentes. Identificarlo es generalmente usamos la persona y luego el verbo. Entonces, we have, persona, verbo. Para negarlo, entonces negamos el verbo, que es had, entonces es hadn't. Y el siguiente had sigue siendo el participio, por eso ese no cambia, porque es una partícula que así es. Ujú, ok, ¿Sale? sí. Ok. No sé si ahí vamos. Mateo, ¿quedó claro? Sí, sí, todo bien. Fantástico, muy bien. No te quiero dejar ahí atrás, ¿no? Aprovechan que estás por acá. Muy bien, vamos a ver qué más tienen, porque ya se nos va a ir el tiempo. Claro, y vamos a hablar, no sé si tuvieron oportunidad de ver la primera historia. Lo que estoy haciendo es dar historias, para que tengan una idea de cómo se usa, porque pues, es más importante que todo, es ver cómo precisamente se usa. Entonces, voy a tratar de ir interpretando esta historia como vamos. A lo mejor no nos dé tiempo de hacer todos los ejercicios, vamos a ver cómo nos va. Entonces empieza el primer párrafo de esta forma. Last night, Dane and Emily danced in a competition. They danced a salsa dance. They had practiced for 6 months before they danced in the competition. They were very good. Ahora bien, primer párrafo, empezamos. Last night, anoche, Dane, que es un nombre, y Emily bailaron en una competencia, en a competition, en una competencia. They danced a salsa dance. Ellos bailaron salsa. Salsa dance para ellos es simplemente para nosotros salsa. Ellos hubieron practicado por 6 meses antes de bailar en la competencia. Entonces, antes de que ellos bailaran en esta competencia, hubieron practicado 6 meses. They were very good. Ellos estuvieron muy bien. ¿Sale? Entonces siempre combinamos con pasado simple. They were very good. Pasado simple. Were pasado de are. They are very good. They were very good. Segundo párrafo entonces. Dane and Emily's friends were in the audience. Before that night, they had never seen Dane and Emily dance. In fact, Dane and Emily had never danced in front of anyone before the competition. Segundo párrafo entonces. Los amigos de Dane y Emily estaban en la audiencia o en el público. Antes de esa noche, before that night, ellos nunca hubieran sido vistos, o sea, Dane y Emily, perdón, de hecho me he confundido aquí, lo siento mucho. Ellos, o sea, los amigos que están en la audiencia, nunca hubieran visto bailar a Dane y a Emily. Está un poquito en hacer la interpretación por el tiempo, lo lamento mucho. O bien, in fact, de hecho, in fact, Dane y Emily nunca hubieran bailado en frente de nadie antes de la competencia. Muy bien, tercer párrafo. After everyone had danced, the judges announced the winners. Dane and Emily won. They were the best dancers in the competition. Emily said she had never practiced so hard before. She was glad they had practiced a lot. Entonces, comenzando de esta forma, after everyone had danced, después de que todos hubieran bailado, los jueces anunciaron a los ganadores. Dane y Emily ganaron. Ellos fueron los mejores bailarines en la competencia. Emily dijo que ella nunca hubo practicado tan duro antes.
ella estaba feliz o contenta que ellos hubieran practicado mucho. Espero que se haya entendido la historia para ustedes, porque ahora lo vamos a usar. He puesto entonces preguntas acerca de la historia. Cuando ustedes puedan poner pausa a la historia en el video, se pueden regresar para que ustedes puedan hacer las preguntas por su propia cuenta y puedan identificar las respuestas. Yo, por motivos prácticos, como indiqué en la última historia, no sé si pudieron verla, no puedo estar regresando, yendo y viniendo, ¿no? Entonces he puesto ya de una vez las respuestas ahí mismo. Primera pregunta entonces, how long had Dane and Emily practiced before the competition? Entonces, ¿cuánto tiempo hubieron practicado Dane y Emily antes de la competencia? Mi respuesta entonces, y como estoy explicando desde la historia anterior que podrán verla, se los sugiero mucho, reconfiguramos entonces la persona, la cambiamos entonces al principio de la oración. El verbo, cuando está antes de la persona, el verbo lo podemos ver aquí, ¿no? Had, está antes de la persona. Y bueno, en otro color vamos a poner la palabra interrogativa que es how long, cuánto tiempo. Ok, entonces reconfiguro, muevo entonces la persona. En este caso son dos, ¿cierto? Pero como persona gramatical sigue siendo they, ellos, Dane y Emily, o ellos, they. Empezamos la respuesta, Dane and Emily, o ellos, Dane y Emily, had practiced for 6 months before the competition. Entonces, de igual forma, ponemos la persona gramatical aquí, en este caso Dane y Emily, que es de los que hablamos. El verbo lo ponemos en segunda posición, que está acá, y donde está la rosita. Ahora bien, el rosita lo vamos a dejar por ahorita. Está ¿cuánto tiempo? La respuesta es esta, por supuesto. Pero antes de empezar a practicar, vamos a identificar entonces ¿qué color me conviene por acá? Vamos a empezar a darnos cuenta que usamos también el participio, ¿cierto? El participio siendo practiced. Ahí está en naranjita. Entonces, la persona they have con el verbo practiced. Y aquí está nuestro participio, ¿no? En estos casos podemos ver la diferencia. En la pregunta es verbo, persona, participio. En la respuesta es persona, verbo, participio. O sea, en la declaración afirmativa, Dane and Emily had, verbo, practice, participio. Y nuestra respuesta finalmente, for 6 months, que es la referencia directa a how long, cuánto tiempo. La respuesta, por 6 meses. For, por 6 months, meses. Y después completamos, por supuesto, el pretérito igualito. Before the competition, igual en respuesta. Before the competition, antes de la competencia. De igual forma, vamos a la segunda. Before that night, who had seen Dane and Emily dance? Antes de esa noche, ¿quién hubo visto a Dane y Emily bailar? Respondemos igualito. Agarramos el complemento que es before that night. Que nada más es una forma de agregar contexto a nuestra oración. Antes de esa noche, coma. Nadie, nobody, had ever seen Dane and Emily dance. Entonces, si notan ustedes, la respuesta, una vez, olvidando lo de la coma a la izquierda, de la coma a la derecha, la respuesta es casi idéntica a la pregunta. Básicamente hay dos diferencias grandes. Una, who, aquí vamos a usar otros colores, que cambia por nobody, y ever, que no aparece en la oración anterior. Entonces, la pregunta dice, ¿quién hubo visto bailar a Dane y Emily? La respuesta, nadie nunca. Ese es el punto de la respuesta, que cuándo o quién más bien lo había visto, nadie nunca lo había visto. Entonces tenemos que añadir eso, por supuesto. Nadie hubo nunca visto a Dane y Emily bailar. Haciéndolo casi palabra por palabra, funciona, porque es lo que queremos decir. Encontramos la oración enterita en la historia, por supuesto. Esa es la intención, que ustedes se puedan regresar a la historia y ver dónde está esa oración para que la puedan identificar. Ya he explicado que en preguntas con who, como son preguntas del sujeto, si yo sustituyera estas cositas, estos cuadritos naranjas, donde está who y donde está nobody, si yo los cambiara, por ejemplo, si yo pusiera nobody justo encima de who, si yo pusiera aquí, vamos a ver si cabe, porque no creo que no va a caber, pero bueno, si yo pusiera el nobody ahí, que lo voy a tener que borrar, si yo pusiera el nobody encima del who,
justo aquí donde, déjame ver si puedo poner la flecha. Lo que diría es, nobody had seen Dane and Emily dance. Y le quito entonces también el signo de interrogación. Si le quito eso también, entonces ya es mi oración afirmativa. Nobody had seen Dane and Emily dance. Ya es mi respuesta realmente. Entonces sustituyo who por nobody, que es la sustitución de nadie como persona, como sujeto, me permite hacer eso. Ok, vamos a terminar con la última pregunta. What happened after everyone had danced? ¿Qué sucedió después de que todos hubieran bailado? Y pues obviamente empiezo con el predicado, en esta ocasión la respuesta. After everyone had danced. Después de que todo el mundo hubo bailado, coma, y empieza mi respuesta realmente, los jueces anunciaron a los ganadores. Esto es exactamente mi respuesta, siendo mi pregunta, what happened? O sea, ¿qué sucedió? What happened? ¿Qué sucedió? Y el resto es después de que todo el mundo hubo bailado. Pues, ¿qué sucedió? Que los jueces anunciaron a los ganadores. Eso es lo que sucedió después de que todo el mundo hubo bailado. Muy bien, entonces empezamos con el predicado a responder. No es necesariamente así. Si yo no necesitaría empezar con el predicado, realmente lo puedo olvidar por completo. What happened after everybody had danced? The judges announced the winners. Es una oración completa porque tenemos sujeto, the judges, o sea, ellos, they, announced, anunciaron, the winners, los ganadores. Muy bien, entonces ni siquiera necesitaría usar el predicado. Por supuesto, te ayudan usando el predicado para que sea mucho más rica la oración, por supuesto. Entonces, el predicado, por supuesto, no se desperdicia para nada. Y aquí está precisamente usado, ¿no? Lo separamos con una coma, por supuesto. Ok. Espero que hasta ahí vayamos bien. Vamos a avanzar aquí entonces rapidísimo esta última parte y terminamos. Entonces, usamos en la vez pasada, empezamos a reconfigurar oraciones. En este caso, vamos a reconfigurar la oración They had practiced for 6 months. Ellos hubieran practicado por 6 meses. Lo vamos a reconfigurar en 3 formas. Primero, vamos a cambiar entonces la oración a negativo. Primero, entonces, como ya vimos, vamos a cambiarle el colorcito aquí a rojo como si fuera la respuesta. They hadn't practiced for 6 months. Entonces, ellos no hubieran practicado por 6 meses. Ahí está mi respuesta. Misma oración, la de arriba, afirmativa, la respuesta negativa. They have not practiced for 6 months. Ahora bien, lo segundo que nos pide es una pregunta cerrada, o sea, cuya respuesta sea sí o no. Y por supuesto, puedo usar la información donde dice they have practiced for 6 months para de ahí tomar los elementos para hacer mi pregunta cerrada. ¿Cómo? Pues como hemos visto, las preguntas comienzan con el verbo. Entonces, have, luego la persona, they, practice, el participio, for 6 months. ¿Hubieron ellos practicado por 6 meses? Por supuesto, mi respuesta tendría que ser o sí o no. Arriba, por supuesto, la respuesta dice que ellos hubieran practicado por 6 meses, o sea, sí. Pero cuando yo pregunto así, had they practiced for 6 months? ¿Hubieron ellos practicado por 6 meses? O digo sí, o digo no, y no hay más que decir, ¿cierto? Y por último, aprovechando cómo hacemos la pregunta usando una palabra interrogativa. ¿Cómo usamos una palabra entonces? Es palabra interrogativa. Siempre vamos a tomar en cuenta entonces lo que está subrayado. Porque ¿qué quieren de nosotros? Yo puedo preguntar a who y entonces mi respuesta va a ser they. O puedo preguntar lo que vamos a preguntar ahora y nos va a dar como respuesta practice, que es lo que está subrayado. O puedo preguntar how long y mi respuesta entonces va a ser 6 months, 6 meses. Entonces podemos hacer 1000 preguntas de una oración afirmativa. Sí podemos. En este caso nos dirige la oración a que subrayemos practice. Entonces, como practice es una actividad, es un qué, what, o sea, ¿qué practicaron ellos por 6 meses? Sería en español mi lógica. What had they practiced for, perdonen, what had they done? ¿Qué hubieron hecho por 6 meses? What had they done for 6 months? ¿Qué hubieran hecho por 6 meses? Y la respuesta sería, they had practiced for 6 months.
Muy bien, me parece que hemos llegado al final de esto. Les recuerdo, por favor, si hay dudas o preguntas al aula, con todo gusto se las puedo contestar. Ya han visto, por ejemplo, Shirley y Andrea, que no está por acá con nosotros, que bueno, respondo lo más pronto que puedo. Si les pongo lo más extenso también posible para que no haya dudas o preguntas más allá de eso. Pero si no queda claro, por favor avísenme, con todo gusto para eso estamos. También está el correo electrónico. Hasta ahora ha sido un placer poderles dar esta clase. Lastimosamente, infortunadamente, pues bueno, se nos acaba el tiempo. Y bueno, no quisiera dejar el hecho de no despedirme de ustedes. Gracias por unirse. Yo entiendo que no es fácil jueves a esto de las 10 de la noche ya. Les deseo un muy feliz 15 de septiembre el día de mañana y 16 que bueno, despierten y no haya mucho inconveniente. Muy bien. Muchas gracias. Un Gracias. gran placer, que te pasen una fabulosa noche. Que estén muy bien. Hasta luego, bye. Hasta luego. Bye bye.